Clic, grabar. Ah, Bueno, ahí me habló en inglés la ahí está. gallega. Bueno, perdón por la desprolijidad, pero vamos a empezar con un poquito que lo habíamos terminado la vez pasada. El cristianismo, cuando se difunde en Roma, se tienen que identificar, ya que primero fue una difusión prácticamente entre los esclavos. Luego comenzó a ascender a los estatus más importantes de la sociedad, pero de cualquier manera el problema que había entre los habitantes de Roma era un poco la falta de una religiosidad práctica más allá de lo cultural. Entonces los cristianos en su primer momento comenzaron a identificarse con algún tipo de símbolo que recuperara el mensaje de la palabra, y en esta imagen el más recurrente de todos es el pez, ya que se utiliza las primeras palabras las primeras letras del alfabeto griego, la palabra Cristo, para simbolizar el pez, y con esto ya los cristianos tuvieron una imagen gráfica de su lenguaje, o de su mensaje, mejor dicho, transmitido solo a través del lenguaje. También otro símbolo muy utilizado fue el crismón, que se utiliza con la superposición también de dos letras griegas, la xi y la ro, para que conforman también el inicio de la palabra Cristo, y se va a utilizar también como un modo de identificación en las catacumbas de los mártires y los cristianos sepultos en ellas. Habíamos visto los símbolos que utilizaban los cristianos, como el pez, el pavo real, la figura del buen pastor, algo que ha quedado pregnante hasta el siglo actual, aunque esto proviene desde antecedentes del mundo arcaico griego. Lo que nos quedaba por ver es algunas de estas figuras simbólicas, como por ejemplo el orante, que tiene relación más que con la figura de la crucifixión, que en algunos autores se puede encontrar, con la figura de la oración elevando los brazos y manos a los cielos. Esto lo podemos ver en la historia sagrada como una oración mucho más potente a la divinidad, porque Moisés oraba de este modo, y cuando estaban en batalla para ganar la tierra prometida, advirtieron sus seguidores que si él se cansaba y bajaba los brazos, la batalla le iban ganando los enemigos, con lo cual le tuvieron que sostener los brazos para ganar definitivamente la batalla. A partir de esto, el modo de orar de los cristianos un poco refleja sí la crucifixión, pero para ellos en el primer momento no era un símbolo muy apreciado, ya que estaba ligado a la ignominia de la muerte de los esclavos, y más sí ligado a la oración hacia la eternidad que viene desde el Antiguo Testamento. Por último, el ancla, el barco a vela y el faro son otros de los símbolos cristianos que, si no se conoce el significado, pasan a ser solo representaciones de un determinado momento histórico. Pero aquí podemos ver que el barco con su vela desplegada es la existencia, que tiene que ir hacia un punto de luz que es el faro, y que una vez que llegue a ese punto de luz que es el faro, el ancla va a ser el símbolo de la salvación. En las catacumbas más reconocidas, como las de San Calixto, aquí podemos ver las distintas representaciones de las figuras orantes, ya en esta posición de frontal, con la cabeza cubierta al modo hebraico en los varones mayores,
las mujeres también, pero los jóvenes y algunos varones ya aparecen sin tener la cabeza cubierta. Por debajo aparecen los pavos reales, símbolo de eternidad, y bueno, y el pez y los panes como mundo de la imagen para transmitir la enseñanza del Evangelio. Con esto tenemos una aproximación de por qué el cristianismo toma primero los símbolos para poder explicar su mensaje, que solamente era a través de la oralidad o bien de la escritura, y lo hace porque se encuentra con un mundo clásico donde la imagen es absolutamente presente. Prácticamente con la imagen los romanos podían contar toda la historia, y es en este punto donde el cristianismo entra en una relación que después va a ser conflictiva sobre todo el hecho de que van a ser acusados de adorar las imágenes, y en realidad ellos están haciendo una representación para poder difundir su mensaje en un mundo que necesita de la imagen para poder resolver lo que era el pensamiento práctico de los romanos. Los cultos cristianos se van a celebrar, o sea, la asamblea, la reunión de los fieles que van a compartir el pan y el vino, el inicio de lo que es la celebración de la Eucaristía. Se van a reunir en los domus de Eclesia. Aquí, como vamos a ver es simplemente una vivienda. No es un edificio que se construyese especialmente para eso. En los primeros siglos la celebración de la Eucaristía se hace en relación a lo que establecía lo que se estableció en la última cena. Simplemente es una asamblea, o sea, es una reunión alrededor de la mesa de quien hacía el ofrecimiento del pan y el vino. Y estas domus ecclesias no era cualquier casa, sino que ya estamos viendo la penetración en los niveles sociales más altos y sobre todo económicos, para poder disponer de una habitación donde se va a hacer la reunión para celebrar la Eucaristía. Una de las más antiguas de estas edificaciones, la Dura Europos, es de aproximadamente del 220 después de Cristo, y podemos observar nuevamente una disposición muy similar a la que tenía la casa romana, ya que se utilizaba la base de la vivienda, y en sus muros se reproducían a través de pinturas escenas que permitían a los feligreses recrear esas enseñanzas que venían desde la palabra. Aquí vale la pena hacer un paralelo entre lo que es la celebración eucarística de los cristianos y el antecedente de la celebración de la reunión para leer la palabra que hacían en la sinagoga los judíos. O sea, como los judíos tenían vetado la reproducción de imágenes humanas para no caer en la idolatría, en este mundo romano los cristianos comienzan a tomar la representación de la imagen para transmitirle a los demás romanos este mensaje que en el mundo del Antiguo Testamento solamente se hacía a través de la lectura de la Torá en la sinagoga y sin ningún tipo de representación humana. Y el mundo romano incorpora al cristianismo uno de los momentos artísticos más importantes que tuvo en su haber, que es el retrato. Los romanos acostumbraban a retratarse a ellos en diversas situaciones, y en esta imagen tenemos las dos posibilidades de la imagen en el mundo romano. O sea,
la pareja que está en la parte superior proviene de un fresco conservado después de la erupción del Etna en Pompeya, y en la parte inferior ya aparece un mosaico con la representación de un religioso cristiano en mosaico. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Los romanos habían tomado la particularidad de retratarse para poder transmitir a quien veía en el retrato su carácter. O sea, desde la figura ideal de los griegos pasamos a los romanos, que son muy prácticos, pero en el retrato organizan una posibilidad de transmitir qué tipo de carácter tiene esa persona. Para poder comprender, podemos ver que esta pareja, este hombre y esta mujer, en realidad es un matrimonio que probablemente no se haya consumado, pero aquí podemos ver el carácter de ambos contrayentes. La mujer está representada con una mirada casi ausente, muy calculadora. Es una mujer que está haciendo determinadas especulaciones en torno a su matrimonio, no lo mira a su cónyuge, está mirando hacia otro punto, mientras él mira de frente hacia el observador, mira directamente a los ojos del observador y sostiene con bastante firmeza el documento que daba la legalidad a esta unión. O sea, aquí vemos que la mujer está con una mirada bastante ausente de esta situación particular que es el matrimonio. No es una escena de matrimonio, pero sí es una escena de un contrato. Probablemente ella podemos darnos la libertad de interpretar, probablemente ella esté calculando los costos y beneficios que va a tener este matrimonio, mientras él esté un poco quizás tímido frente a la situación que se le aproxima. Mientras el religioso que está en la parte inferior, que ya corresponde al mundo cristiano, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que ya no importa el carácter, no importa el ideal de belleza, pero sí lo que importa es manifestar el alma. Al retrato romano el cristianismo le incorporó la espiritualidad. Ellos quieren retratar el alma antes que el cuerpo, antes que la posibilidad de mostrarle a los demás cómo era su vida, su relación con el entorno y sobre todo cómo se expresaba en su relación social. Entonces, con esta parte hemos llegado como a una síntesis teórica de por qué el cristianismo comienza a tomar imágenes para poder transmitir sus enseñanzas, cuando proviene de una visión donde estaba prohibida toda representación animal y vegetal, y humana, para evitar justamente la idolatría. Pero el mundo cristiano, como toma la representación del alma, no puede caer en idolatría, sino que está representando algo intangible, incorpóreo, como es el alma, y de allí que el carácter de la obra artística cristiana tendrá otras características que lo hacen diverso al mundo del arte romano. Los 3 primeros siglos del cristianismo fueron un tiempo en donde se tuvieron que adoptar determinadas similitudes o determinadas simbiosis para poder transmitir todo el mensaje en el mundo romano. Recordemos que el mundo romano no es solamente Roma, si bien vamos a hablar específicamente de Roma, pero todo lo que tiene que ver con la capital se reproduce en todo el imperio. Y aquí podemos ver a una cabeza de Constantino, que fue el primer emperador que llegó a aceptar la religión cristiana como una más dentro del imperio.
No es porque Constantino simplemente lo haga porque tenga intereses, ya voy a comentar cuáles fueron, sino que ya viene un cambio dándose a partir del 311, cuando en el arte típico de esas comunidades bastante ocultas o clandestinas, comienza a tener un arte más monumental, más rico. No necesariamente se va a manifestar inmediatamente en sus iglesias, pero sí ya hay un cambio de visión dentro del imperio que le está permitiendo ciertas libertades, sobre todo a la jerarquía de la iglesia. Así, el emperador Valerio Augusto, en el año 311, dicta el primer edicto, o sea, como una ley imperial, donde le da legalidad al cristianismo. Pero será el edicto de Constantino en el 313 el que le quitará todos los límites que tenía aún con Valerio, la práctica y la expansión del cristianismo. Constantino fue un hábil estratega. A Constantino es como que lo presentan como el emperador que permitió oficializar la religión cristiana para el imperio. En realidad, Constantino fue tan hábil estratega que se dio cuenta que los cristianos iban sumando importancia, que las persecuciones habían sido en vano, que cada persecución que se comenzaba multiplicaba la cantidad de cristianos, y además estos cristianos estaban siendo vistos como una herramienta importante a ser utilizada dentro del imperio. Entonces hay una leyenda donde dice que Constantino, frente a una batalla crucial, tiene una visión que en el cielo aparece una cruz de fuego, y una leyenda que dice: con este signo vencerás. Lo cierto para mí es que él fue muy hábil y dice: bueno, yo voy a sumar a los cristianos, porque esa era la práctica romana, los voy a sumar a los cristianos, los voy a dejar tranquilos, me voy a beneficiar de todas sus historias que están produciendo y que me están mermando la capacidad de recibir tributos, de tener mayores ciudadanos que puedan ejercer distintas profesiones y demás. Entonces Constantino lo único que hace es dar libertad a que la religión cristiana sea practicada, difundida, sin ningún tipo de represión. Y a partir de esto sí es cuando se lo conoce como la salida a la luz del mundo cristiano. O sea, una salida a la luz, digamos, para tener edificios propios, pero para el culto, pero no tan en la clandestinidad como siempre nos acostumbran a mostrar. De hecho, mientras hay una persecución, en algún punto del imperio hay una bondad hacia los cristianos, y en otro punto del imperio masacran a todos los cristianos. O sea que tampoco era que el emperador decía: bueno, vamos a perseguir a los cristianos, se va a aplicar la pena de muerte a todo aquel cristiano, y en todo el imperio al unísono aplicarán la pena capital a todos los cristianos. Es por eso que estos 300 años logran que finalmente Constantino, hábil estratega, los incorpore a los cristianos dentro del mundo romano. A partir de esta etapa hay un real crecimiento en cuanto a las artes, principalmente a las artes ligadas a la difusión del Evangelio, y van a ser los mismos emperadores los que van a propiciar mayor presencia de materiales nobles
en los, ya sea en el culto como también en los edificios para culto que van a comenzar a ser construidos. La tendencia al lujo en el arte cristiano después de Constantino tiene su influencia directa en el mundo oriental. Los orientales consideran que ni la divinidad ni los soberanos pueden habitar en la pobreza. Para los orientales fue prácticamente un escándalo que se tomara como salvador de la humanidad a alguien que había nacido en un pesebre y que además había vivido toda la vida prácticamente como un pordiosero. Y aquí comienzan una serie de falsificaciones en la historia del cristianismo que tienen su correlación en el mundo del arte. Desde Oriente viene la idea de la riqueza para ennoblecer al emperador y también a los dignatarios de la iglesia. También viene desde Oriente el uso de la aureola, esa luz dorada que corona las cabezas y no es solamente de los santos, sino también de los emperadores. Desde Oriente viene la idea de incorporar materiales nobles desde las vestimentas hasta los palacios y luego las iglesias. Y uno dice, bueno, pero Roma también tiene materiales nobles. Pero Roma fue edificada en ladrillo y luego revestida en mármol travertino. No era una Roma espléndida de mármoles de distintas coloraturas y brillos y demás. Quizás el foro de Trajano sea el que mayor lujo obtenía, pero la ciudad en sí se mantenía dentro de una tonalidad bastante ocre del mármol travertino. Sí había mayor explosión de color, de formas y de riqueza en las termas y en algunos otros edificios. Pero cuando el cristianismo tiene la influencia del Oriente y esa idea de que el emperador debe, como la divinidad, deben ser honrados con los medios más nobles, sobre todo con el oro, vamos a ver esta notable incorporación de esa falsa creencia de que todo lo que es oro luce como tal en el mundo cristiano. De allí viene un poco también la relación del refrán popular, donde no todo lo que brilla es oro. Y ya vamos a ver por qué. En esta imagen hay algo que también quiero comentarles, que es el tema de la donación de Constantino. A Constantino lo quisieron hacer tan grande, o sea, no lo pudieron hacer fundador de la iglesia del cristianismo porque ya tenía, y además Pedro y Pablo estaban dentro de sus máximos exponentes en Roma, pero sí se fue fraguando una de las mentiras mayores del cristianismo que llegó hasta prácticamente nuestros siglos sin mayor mea culpa. Se falsificó un documento que nunca jamás fue hallado, ni hubo copia ni constancia fidedigna, donde Constantino le donaba el imperio a la iglesia. Esto fue una triquiñuela realmente de poder, y Constantino así quedó como el gran emperador, y ya que a Constantino no lo podían hacer santo porque fue tan hábil estratega que siguió coqueteando con paganos y cristianos durante todo su reinado, y solo en el lecho de muerte pidió ser bautizado para ser como el buen ladrón, ganarse el cielo a último momento. Y con esto era como que le daba a la iglesia una cierta legalidad que Constantino jamás lo había planteado. Pero a partir de estas series de circunstancias es donde se reafirma ese poder de la iglesia que se transmite en el arte a través de estas imágenes tan suntuosas. Junto con la relación de la donación de Constantino podemos ver imágenes que tienen su correlato en este fraude que se fue comenzando a hacer a sottovoce. Aquí vemos a la imagen de la Virgen con Jesús
El Salvador en el trono y dos dignatarios le entregan maquetas, sea de un templo como la iglesia o de un palacio como el imperio. O sea, aquí ya podemos ver en un mosaico de oro la representación de esa idea de Constantino, o de la donación de Constantino, donde el imperio se le había donado a la iglesia y la iglesia delegaba en los emperadores el poder, cosa que no es exacta para nada. Ahora sí vamos a la parte que nos interesa hoy, ya más sobre la arquitectura. Al poder celebrar sus asambleas o sus reuniones eucarísticas, los cristianos se alejan de los modelos de templos paganos, sea de planta de una celda o sea de planta circular, como son estos dos prototipos de templos que están en Roma, y lo rechazan por su asociación neta a la honra de las divinidades paganas. Pero bueno, ante esta disyuntiva, ¿qué hacer? Si nos reunimos en asamblea para celebrar el compartir el pan y el vino, tenemos que encontrar un lugar donde poder hacerlo, pero además también empieza a reflejar esa grandiosidad de esta religión nueva en el imperio, que frente a la decadencia de la religión oficial del imperio, que era solamente por culto, se estaba imponiendo a grandes pasos, sobre todo ya en el siglo IV. Es por eso que para esta grandiosidad y fuera de los edificios que vimos anteriormente de corte pagano, ellos van a querer trabajar con un edificio que pueda representar en sí misma el esplendor de la belleza de los materiales que se van a utilizar para ensalzar la divinidad, pero también la función catequística de las imágenes. Aquí vamos a ver algo que después se repite como una muletilla, que los vitrales góticos son el evangelio de los pobres, son la lectura de los pobres. En realidad las imágenes son pregnantes desde el inicio de la humanidad. Y los cristianos del palo cristiano, como hemos visto anteriormente, ya usaron imágenes para poder mostrar su mensaje, que era simplemente o de lectura o bien de prédica oral. Aquí podemos ver que esta influencia de Oriente se empieza a plasmar en el mosaico de oro. Y en el mosaico de oro es donde el dicho no todo lo que reluce es oro, se hace patente. El mosaico de oro es simplemente una película muy limitada de oro sobre una piedra, y luego sobre esto se coloca un vidrio transparente. Se corta en pedazos muy pequeñitos, o sea, en teselas, y se van armando las figuras, y el fondo de oro lo que da es la ingravidez de las figuras, que está simbolizando prácticamente la representación del alma. No hay un cuerpo, no hay un volumen, no hay una situación de pesadez en estas imágenes. Todo es etéreo, aún con los ropajes imperiales que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir ya comenzando a ver que el paso siguiente va a ser, bueno, qué edificio vamos a ver como construcción. Y sobre todo, que ya en el siglo III se comenzaba a definir estas posturas en donde la luz y el color son los medios más importantes para lograr el mundo ascensional. O sea, la naturaleza se empieza a negar en su reproducción icónica.
¿Por qué se niega esto? Principalmente en la figura humana, porque se empieza a tener una idea sobre que el cuerpo es la causa del pecado. Pero esto es una deformación teológica que nunca se ha puesto, digamos, en discusión porque es más cómodo. Pero aquí lo que se está transmitiendo no es tanto la ingravidez del cuerpo como fuente del pecado, sino la ingravidez del cuerpo como residencia del alma. Entonces, a partir de aquí lo que se representa no es el cuerpo, sino que es el alma revestida de los ropajes que en el mundo de la vida cotidiana se identifica a cada personaje. Luego, aquí sí comienza la relación de la estética, del mundo de la estética como una experiencia religiosa. Ya no es simplemente la belleza de lo sublime, de lo ideal o de aquello que era la representación más fiel de el cuerpo humano, de la naturaleza, sino que ya empieza a ser una experiencia que transmuta la materia para ir hacia el mundo espiritual. Y en esta situación nos podemos encontrar con Plotino, que es el que va a defender estos conceptos eternos, que debe reflejar la belleza a los cuales hace referencia, y dentro de esta idea de estos nuevos pensadores que apelan al sentido de la belleza como transmisión del mensaje hacia el alma, volvemos a encontrarnos con que está bien, tenemos un cuerpo que hay que desmaterializarlo, hay que transmitir el mensaje que es oral, pero también hay que celebrar esa reunión de la fracción del pan y el vino. Aquí los cristianos dicen, bueno, el único edificio público donde hay reuniones y donde la gente no hace cosas que se consideraban ya impuras, como era la higiene en las termas o el culto a las divinidades en los templos antiguos, bueno, la reunión por la justicia o a veces también por algunos comercios se da en la basílica. Entonces, la basílica es un lugar donde va a ser adecuado para que los cristianos se sientan cómodos, no hay referencias al mundo pagano. Aquí podemos ver en la parte inferior de este corte o esta axo despiezada la ubicación de lo que sería el sitio el sitial del juez. Se colocaban los jueces en estos ábsides, se ingresaba por el lateral, había una nave central donde se reunía la gente que iba en busca de justicia o bien también a hacer sus negocios y comercios, y los deambulatorios, el deambulatorio o naves laterales que rodean totalmente este punto central. A partir de esto, los cristianos, ¿qué hacen? Adoptan este modo de construir un edificio público, adaptándolo a sus necesidades. Y de allí aparece la basílica cristiana. Por eso toma el nombre de basílica, porque el edificio preexistía con ese nombre para otro fin, pero aquí se le da el fin de impartir la justicia divina y además la reunión de la asamblea de los fieles. Aquí en este esquema podemos ver que en relación a la basílica romana se le suprime un ábside, se construye un nártex donde antes había un deambulatorio y se establece una línea de ingreso por la nave central y en el eje simétrico de la planta hacia el lugar donde en la antigua basílica estaba el juez y ahora va a estar el altar para compartir el pan y el vino. Como los cristianos pensaban que en el ingreso
a la nave ya era haber tenido una catequesis suficiente y de catecúmeno haber sido pasar a la categoría de bautizados, recién allí podían ingresar a la nave de la iglesia. Entonces, en el sector para reunir a los catecúmenos, o sea, los que se reunían para recibir la catequesis externo, se hace con un espacio porticado, con la intención de que allí fuese un paso previo o inicio hacia este ingreso a el mundo o ingreso hacia las ceremonias o las relaciones más directas del culto, ya lo que hoy conocemos como la misa, de la asamblea, donde se establecía la consubstanciación, la transustanciación del cuerpo y el vino. Bueno, este es un concepto teológico que me vino a la mente ahora, por eso el error. La transustanciación sería la transmutación del cuerpo y del pan y el vino, el cuerpo y sangre de Cristo, mientras que la consubstanciación, que es lo que van a defender los protestantes siglos después, es ya la presencia en el pan y el vino de la divinidad de Cristo. Bueno, hacemos un pequeño intermedio y a ver, no encuentro aquí donde tengo tiempo restante, un minuto, todavía nos falta. Bueno, si en este minuto 45, o sea, no va a quedar mucho, pero bueno, voy a tratar de bajar los decibeles porque como verán hoy estuve bastante medio con dificultades tecnológicas. Así que bueno, vamos a dejar de grabar y salimos de la pantalla completa, cerrar y dejamos de grabar. Así que bueno, hacemos un pequeño corte y nos encontramos dentro de unos 5 o 10 minutos. Bárbaro, Rubén. Nos vemos a las 1:30. A las 1:30. Perfecto. Perfecto. Bueno, Gracias. hasta luego.